Amén, gloria a Dios. Maravilloso eres, Jesús. Poderoso es Dios. Qué bendición estar en la casa de Dios. Hay una presencia hermosa en este lugar. Una manifestación de su gloria, de su poder, de su presencia en este lugar. No hay que perder esa unción, esa presencia, ese espíritu que está aquí, ese fuego. No hay que perderlo, hay que hacerlo arder, que crezca. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Nos gozamos que esté aquí. Usted es muy especial. Apreciamos su visita, su presencia en este lugar. Ahí como está de pie, abra su Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 14. Segunda de Crónicas, verso 5, capítulo 5, verso 14. Dice la palabra de Dios: y no podían los sacerdotes estar allí para administrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Una vez más. Y no podían los sacerdotes estar allí para administrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Puedes sentarte. Muévete bajo la nube de su presencia. La presencia de Dios es el Espíritu mismo de Dios. Es su poder manifestándose en el creyente. Y como creyentes debemos tener esa presencia, ese poder en nuestras vidas. Debemos de tener esa presencia como cristianos. Como hijos de Dios debemos tener su presencia, su espíritu en nuestras vidas. La presencia de Dios le fortalece, le mantiene conectado con Dios. Le mantiene cerca de Dios. La presencia, cuando está la presencia de Dios en usted, eso le mantiene conectado con Dios. Y Dios quiere que todos tengamos su presencia dentro de nosotros. Él no limita su espíritu, su presencia. Él la derrama como torrentes. Él derrama su espíritu a plenitud para que la iglesia pueda recibir esa presencia a plenitud. Para que el pueblo pueda portar la gloria de Dios. Él la derrama a plenitud para que el pueblo pueda portar su presencia, su gloria, su poder. Y el Señor está buscando personas dispuestas a pagar un precio. A pagar un precio en búsqueda, en entrega. A pagar un precio, a llenarse de Dios bajo la guía del Espíritu Santo. Que dejemos que la nube del Espíritu nos guíe por donde quiera que se mueva la iglesia. Debemos movernos bajo la nube. Donde ella se mueve, la iglesia debe moverse. Donde la iglesia está y la nube está, la iglesia debe meterse en la nube. A la nube del fuego, a la nube de la presencia de Dios debe meterse la iglesia. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, iba por el desierto y los iba guiando la nube. Y nosotros necesitamos caminar bajo la nube de su gloria, bajo la nube de su presencia. Debemos caminar y marchar bajo la nube de su gloria, de su presencia.
No hay otra forma de estar equipados con el poder y la unción de Dios, que es estar bajo la nube de Dios, bajo la presencia de Dios, caminar bajo la nube, para cuando vengan los días de prueba, podamos estar firmes, podamos estar parados en la roca, porque su presencia trae liberación, su presencia trae fortaleza, su presencia rompe yugo, rompe cadenas. Su presencia hace morir al viejo hombre. Su presencia es la que nos transforma, la que nos sustenta en medio de la prueba. Dice la palabra que los sacerdotes no podían administrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Los sacerdotes no podían cantar, no podían administrar, porque era tiempo de la nube de Dios, de administrar al pueblo, de llenar al pueblo. Dice la palabra que cuando la nube se puso en el Sinaí, dice que aquel monte tembló, que todo el monte humeaba por la gloria de Dios que estaba ahí. Cuando está la nube de su gloria, de su presencia, cuando está el mover de Dios, la iglesia debe meterse ahí. La iglesia debe sumergirse allí, debe estar allí, porque es cuando el Señor va a administrar, es cuando el Señor va a tocar, cuando el Señor va a cambiar, cuando el Señor va a sanar. Debemos sumergirnos en la gloria de su Espíritu. Allí debe sumergirse la iglesia para poder pelear nuestras guerras, nuestras batallas. Debemos estar llenos de la presencia de Dios, llenos del fuego. Tenemos que tener el Espíritu Santo dentro de nosotros para cuando venga todo lo que venga en contra de nosotros pueda ser destruido, derribado por el poder de la palabra. Porque usted tiene el poder, usted tiene la unción, tiene la autoridad, y usted puede derrotar toda fuerza de maldad cuando está la presencia de Dios en nosotros. Si queremos vidas victoriosas, vidas poderosas, debemos caminar bajo la nube del Espíritu de Dios. Si no está esa presencia en nuestra vida, no pasará nada, ni sucederá nada. No habrá victoria, no habrá triunfo, no va a haber. Para que haya triunfo y victoria necesitamos de la presencia de Dios, de su Espíritu, de su presencia dentro de nosotros. El pueblo de Israel tuvo que salir de Egipto para que pudiera ser guiado por la nube de Dios. Debemos salir de nuestro conformismo. El pueblo tuvo que salir de Egipto, de la esclavitud. Tuvo que salir para que la nube los guiara. Tienes que dejar aquel pasado, aquello que está estorbando, y salir para que la nube de Dios te guíe. Dice la palabra de Dios en Éxodo 14:21: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. La nube no se apartaba, la nube no se separaba. De día y de noche estaba la nube.
La presencia de Dios debe estar en todo tiempo en la iglesia, en el pueblo de Dios. Debe estar sumergido en todo tiempo, lleno de la presencia de Dios. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube, ni de día ni de noche. Si la nube se detenía, el pueblo tenía que detenerse. Si la nube empezaba a moverse, el pueblo debía marchar hacia adelante. Y cuando la nube se detenía era porque el pueblo debía levantar el tabernáculo y postrarse en adoración. Cuando la nube se detenía, el pueblo empezaba a construir el tabernáculo, porque era tiempo de regocijo, de alabanza, de quebrantamiento, de acercarse a Dios, porque estaba la nube, se había detenido. Aquello era glorioso, era maravilloso, que la nube llegaba al tabernáculo y desde la nube Dios hablaba al pueblo de Israel. Y hoy en día sucede lo mismo. Cuando su gloria está aquí, su presencia está aquí, Dios habla. Por eso usted siente gozo, siente paz, se quebranta. Porque la gloria de Dios está, la presencia de Dios está para administrar. Es tiempo de adorar, es tiempo de alabar a Dios. El pueblo debía santificarse y postrarse delante de Dios con sus sacrificios de adoración y sus ofrendas. Era tiempo de postrarse delante de Dios y traer sus sacrificios de perdón, sus ofrendas. Siempre que el pueblo venía a postrarse a Dios, le traía una ofrenda a Dios. La nube de fuego describe la presencia de Dios. Describe su poder. Describe su pureza, su santidad. La nube de fuego estuvo presente en el Mar Rojo, manifestando su poder, librando al pueblo de Israel y salvándolos de los egipcios. Cuando la nube está, tú estás protegido. Aunque hay un mar, aunque hay un desierto, estás protegido por la nube del Espíritu Santo de Dios, por la presencia de Dios. No hay obstáculo que Dios no pueda cambiar. A la presencia de la nube, el mar se abrió. El pueblo pasó en seco. Todo el pueblo de Israel. Y la palabra registra que Dios estaba a la puerta del tabernáculo en una columna de nube que hablaba con Moisés y Aarón. Y la nube como una señal de la presencia de Dios. Y ahora nosotros podemos hablar con Dios cara a cara. Ahora nosotros podemos hablar con Dios cara a cara, así como lo hizo Moisés. Usted se postra y Dios baja en su nube y le habla y le administra. Y usted se quebranta y abraza a su amado, a la nube, a la presencia de Dios. Usted lo abraza y se deleita. Porque el Señor está en medio de su pueblo.
está en su templo, en su iglesia, en cada uno de nosotros. Se trataba de una nube sobrenatural en forma de columna que les mostraba el camino por donde Dios ordenaba que el pueblo marchara. Esta nube era la presencia de Dios, era Dios mismo, que Dios les enseñaba, les ordenaba por dónde deberían irse. La iglesia no podemos desviarnos, ya tenemos la nube, la presencia de Dios, la guía por donde debemos de caminar, por rectitud, por obediencia, por santidad. Dice Éxodo 24:16. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube. Verso 17. Y la presencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, oiga bien, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. El Señor llama a Moisés, y Moisés entra a la nube, entra a la presencia de Dios. Cuando el Señor nos llama, debemos entrar en la nube, meternos a la presencia de Dios, a la gloria de Dios. Hay que abrazar esa presencia, ese fuego, a entrar a la nube del Espíritu Santo de Dios. Que donde ella se mueva, nosotros nos movamos. Porque van a suceder cosas sobrenaturales. Cuando el pueblo de Israel iban sucediendo cosas sobrenaturales. Iban sucediendo milagros. Agua de la peña, el maná, era la nube, era Dios. Cuando tú te metes a la nube del fuego, algo va a suceder en el mundo espiritual, en lo sobrenatural para tu vida, para nuestra vida. Y la presencia de Dios se manifestaba frecuentemente en la nube, que llenaba todo el campamento de los israelitas con una gloriosa presencia de Dios. Y la nube sigue en el campamento. La presencia de Dios está en el campamento. Solo hay que meternos a esa presencia de Dios. La nube sigue vigente. La presencia de Dios sigue. Solo hay que meternos al fuego de Dios, a la presencia de Dios. Dice Éxodo 40:34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Oiga bien. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, cubrió toda la casa de Dios, el tabernáculo, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Todo se llenó aquella casa de la gloria de Dios. Oiga esto. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión por la nube que estaba sobre él. Y la gloria de Jehová lo llenaba. Moisés no podía entrar por causa de la nube de la gloria de Dios. Era una presencia grande, poderosa. Y esa misma
nube apareció en el templo de Salomón, era la misma gloria, presencia, la gloria de Dios, la presencia de Dios moviéndose en el templo. Dice que los sacerdotes no podían administrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Los sacerdotes estaban en un rito de purificación. Cuando el coro empezó a alabar a Dios a una voz y decían: den gracias a Dios porque Dios es bueno y su amor y su bondad es para siempre. Estaban adorando a Dios. Y cuando cantaban y alababan a Dios, una nube cubrió el templo del Señor, diciendo: en esta nube, bajando, hablando, administrando al pueblo desde la nube. Debido a esta nube, los sacerdotes no pudieron continuar con su ceremonia. Y lo mismo sucede aquí. Cuando la nube, la gloria de Dios está, no se puede cantar, no se puede administrar, no se puede adorar, porque es el tiempo de Dios que Él va a hablar, que Él va a ministrar. Es el tiempo de su gloria, de manifestarse en cada uno de nosotros. Porque es Dios mismo quien va a hablar, Dios mismo quien va a administrar a su pueblo según su necesidad. Por eso usted viene, tal vez viene con tristeza o algún problema, pero aquí usted abraza a Dios, a su presencia, y todo cambia, porque es el Señor administrándole, le trae paz, le trae gozo. Llega triste, usted sale contento porque se metió a la nube del fuego de la presencia de Dios. Ahora el Señor ha devuelto esa gloria, esa presencia. Y Él dijo: el Espíritu Santo estará con vosotros todos los días. La nube de su presencia está con nosotros todos los días, llenándonos, administrándonos de su presencia. Para recibir esa presencia, ese poder, tenemos que estar bajo la nube en una oración ferviente. Es difícil recibir el Espíritu, esa presencia, cuando no oramos, cuando no buscamos a Dios, cuando no pasamos tiempo con Dios. Es difícil que el Señor se manifieste. Es difícil que el Señor te toque. Quien no pasa tiempo con Dios bajo la nube de gloria no podrá experimentar la presencia de Dios ni su poder. Si queremos ser ungidos por el Espíritu Santo, es necesario perseverar en la oración y en la búsqueda. Dice que a medida que alzaban la voz, a medida que empezaron a buscar a Dios, a medida que empezaron a orar, a medida que empezaron a adorar a Dios, la casa se empezó a llenar de la nube. Empezó a bajar la presencia de Dios. Empezó a moverse de una manera especial. Cuando el pueblo empieza a adorar, cuando
cuando el pueblo empieza a meterse con Dios y a levantar su voz, a adorar a Dios, algo va a bajar, algo se va a mover, la nube va a descender, porque su oración, su alabanza tocan el trono de Dios. Cuando el pueblo levantaba la voz en un clamor, en oración fuerte a Dios, la gloria de Dios bajaba. Cuando nos levantemos en un clamor fuerte, la gloria de Dios bajará. Usted bajará la gloria de Dios en su hogar, donde usted ande, va a bajar la gloria de Dios, porque usted la puede llamar, usted la puede bajar. A torrentes habrá un derramamiento de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Debemos dejarnos dirigir por la nube. Hay que exaltar el nombre de Dios. Hay que adorar al Dios verdadero desde lo más profundo de nuestro ser. Y todo cristiano necesitamos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y para llegar allí necesitamos entrar en adoración a Dios, en búsqueda. Todos los hombres de la Biblia caminaron bajo la unción de Dios, bajo la gloria de Dios. Nunca se salieron de la nube de su presencia. Se dejaron guiar por la nube de la presencia de Dios. Hay que dejarnos guiar por la nube, que donde ella se mueva, nosotros nos movamos. Que donde ella se detenga, hay que detenernos. Cuando la nube aparecía, todo el pueblo de Israel podía mirarla. Y cada que se levantaba y se movía el pueblo tenía que moverse. Tenía que levantar las estacas y todo el campamento y seguir la nube. Porque la nube era Dios mismo. Era Dios mismo. Hay que seguir a Dios. Hay que seguir a Jesús. Si Él no habla, es porque Él se ha parado la nube. Y cuando se ha detenido la nube, es porque la iglesia debe postrarse y esperar al tiempo de Dios. Que cuando ella se mueva, la iglesia debe moverse, la iglesia debe marchar. Pero llega el tiempo de espera. Se detuvo la nube. Hay que adorar a Dios, hay que postrarnos a Dios, hay que santificarnos. Todo el campamento tenía que seguir a la nube. La gloria de Dios siempre estuvo en el campamento de reunión, en el tabernáculo. Y ahora nosotros somos el tabernáculo. Donde la gloria de Dios debe estar. Usted es el tabernáculo. Yo soy el tabernáculo. La nube ahora debe estar dentro de mí. Ahora la presencia debe estar dentro de mí, porque yo soy el tabernáculo. Debe estar de día y de noche. La presencia de Dios es mi vida, porque somos el templo de Dios.
Moisés consagró el tabernáculo y todo lo que estaba dentro de él, junto con sus sacerdotes. Esto significa que su presencia va a estar donde hay consagración, donde hay obediencia. Ahí es donde va a estar su presencia, donde la iglesia se consagra, donde la iglesia camina en santidad, donde la iglesia se purifica, donde la iglesia se santifica. Ahí va a estar la gloria de Dios. Usted es el tabernáculo. Usted es el templo de Dios. Y dice la palabra que los sacerdotes no podían administrar en el templo por causa de la nube. Quiere decir que cuando usted se postre, usted solo adore a Dios. Espere en Dios. Movámonos bajo la nube de gloria. Que donde ella se mueva, con ella nos movamos. Que donde ella camine, nosotros caminemos. No te salgas de la nube. No camines por otra dirección. Sigue la nube de gloria. Sigue a Dios mismo. Y mirarás cosas poderosas, cosas sobrenaturales. Dejémonos guiar por la nube de gloria. Dios te bendiga, ponte de pie. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu. Gracias, Jesús. Llena esta casa cada día más de tu gloria, como lo haces cada día. Manifiéstate a torrentes, derrámalo, tu gloria. Queremos caminar bajo la nube de gloria, bajo la nube de tu presencia. Queremos caminar, que cada día haya manifestaciones de tu gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Dios.